también es un reto estar aquí al frente, como todas las veces que me ha tocado. Algunas veces siento que es un poco más sencillo, otras veces siento que es muy complicado. Hoy no sabré cómo definirlo, pero bueno, primeramente Dios, haré lo posible por entregar el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón hacia ustedes. Les invito pues, hermanos, que cerremos nuestros ojos. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias te damos porque nos permites primeramente en esta noche, Señor, estar reunidos, alabarte y glorificarte, Señor. Gracias te damos por toda la semana que tuvimos, llena de bendiciones, de protección, Señor, pero también de pruebas, Señor Padre Celestial. Las pruebas fortalecen nuestra fe, permítenos manejarlas de manera correcta, Señor, no centrarnos ni en el dolor, ni en la angustia, ni en los problemas, Señor, sino poner nuestros ojos y nuestra mirada en ti, Señor. Porque solamente eso es lo que nos va a salvar, solamente eso es lo que va a solucionar nuestros problemas y nos va a ayudar a salir como vencedores. Amado Padre Celestial, en esta noche te pido, Señor, por el mensaje de esta noche, que me permitas entregarlo, Señor, conforme a tu voluntad, conforme a tu idea, Señor Padre Celestial, que no ocupe palabras que sean mías o que no ocupe palabras, Señor, que me sean incorrectas para entregar este mensaje. Gracias te doy por todo, por la oportunidad, y gracias te doy por la vida de las personas que estamos aquí, Señor. Aquellos que aún faltan por venir, bendícelos y tráelos con bien, Señor. Aquellas personas que por algunas circunstancias no pudieron venir, bendícelos, Señor, y no importa que no vengan, simplemente ponen de ellos el deseo de leer su Biblia y de tener un tiempo contigo. Gracias te damos por todo, Señor, en Cristo Jesús, tu amado, te pedimos todo esto, Señor. Amén. Bien, el título del tema, no sería el tema, sería de la predicación del día de hoy. Hace 8 días me tocó dar la escuela dominical y me quedé muy centrado en la palabra tema, ¿no? Pero bueno, el título de la predicación del día de hoy es la sabiduría de Dios aplicada en la vida cotidiana, ¿sale? Entonces quiero comenzar haciendo una pregunta para que usted medite en su corazón, en su lugar. ¿Conoce usted los propósitos de Dios para su vida y los propósitos de Dios para la humanidad en general? O sea, ¿conoce usted los propósitos? ¿Cuál es el propósito de la vida de Dios para la vida de nuestro hermano Aldo, para el pastor, para nuestro hermano Ben? O sea, por citar algunos ejemplos para mi propia vida. Esta pregunta es muy difícil de responder, o sea, no se puede responder con una sola frase, ¿sale? Incluso cuando nos preguntamos hacia dentro de nosotros cuál es el propósito de Dios para mi propia vida, cuesta mucho trabajo definir cuál es ese propósito, ¿no? Sin embargo, podríamos resumirlo en algunas situaciones. Por ejemplo, número 1, que un propósito que tiene Dios para la humanidad y para nosotros como personas es que lo glorifiquemos. Otro propósito de Dios para la humanidad es que seamos salvos, ¿no? Un tercer propósito es que podamos confiar en Él, y un cuarto propósito sería que tengamos una relación cercana con Él. Son propósitos generales que Dios tiene para toda la humanidad y son universales. Es un deseo que tiene Dios. No significa que siempre se cumplan, pero es un deseo, es la voluntad moral que tiene Dios para con nosotros. Ahora bien, ¿qué hay de la sabiduría? ¿No? O sea, podemos preguntar, o sea, Dios desea que seamos sabios, ¿en qué forma y cómo? ¿No? Esa sería una buena pregunta. Hablando así, o diríamos así, relajadamente, de bote pronto, podríamos decir, seguro sí, seguro Dios le gusta que seamos sabios para servirle y hacer todas aquellas cosas que nos mande a hacer. Pero no respuesta sencilla no responde de fondo lo que nos queremos preguntar. ¿Qué hay con la sabiduría? ¿Qué dice Dios acerca de la sabiduría? ¿Está interesado Dios en que seamos sabios más allá de lo relacionado de los temas espirituales? ¿Qué pasa? Si Dios solamente quisiera que le sirviéramos, seguramente no nos lo pediría a nosotros. Él tiene huestes de ángeles, arcángeles y otros seres celestiales que son mucho más eficientes que nosotros en hacer el servicio y nunca se equivocarían, nunca se fatigarían. No, Dios no le interesa simplemente tener una relación de servicio hacia con nosotros, porque Él conoce y Él sabe que Él tiene seres espirituales que hacen el trabajo de mejor manera que nosotros. Entonces, a Dios no solamente le interesa que le sirvamos, a Dios le interesa tener una relación profunda, cercana hacia nosotros, y es esta relación donde aprendemos a conocerle, a confiar en Él y a saber quién es Él, la que nos permite entender su voluntad. Pero para poder entender la voluntad de Dios,
hay que tener, Hay que tener sabiduría. En primer lugar, lo primero que quisiera platicar es que para entender nuestra relación con Dios, o para entender cómo funciona el mundo, o todo lo que vemos, todo aspecto en este espacio-tiempo al que nosotros llamamos vida está relacionado con Dios. No hay un solo aspecto en su vida, en la vida de las demás personas, incluso usted no crea en Dios, que no explique o que no sea explicado por la presencia de nuestro Dios. Nuestra propia existencia, la existencia del universo, las personas que amamos, las que no nos caen tan bien, en fin, todas estas situaciones que gobiernan el universo fueron creadas desde el principio y hasta el final por la presencia de nuestro Dios. Entonces, no podemos partir, para partir de la sabiduría, o para encontrar la sabiduría, debemos partir de la presencia de nuestro Dios. Lo aceptemos o no como Salvador, ese es un tema personal, es un tema distinto, pero ninguna de las cosas, incluso los científicos más importantes de la historia, han llegado a la conclusión que este universo, esta pelota que se llama universo, gira o se mueve o se transforma con base a la presencia de un ser celestial, es decir, nuestro Dios. Entonces, partiendo de esta idea, les invito a que busquemos por favor el capítulo 4 del libro de Proverbios. Vamos a estarnos manejando en este libro a partir de este momento. Proverbios capítulo 4, y vamos a ir haciendo unos pequeños saltos durante esta predicación acerca de algunos versículos que vemos aquí. Este capítulo habla acerca de los beneficios de la sabiduría, o si usted busca dentro del título que tiene cada capítulo, habla de los beneficios de la sabiduría. Como sabemos, el libro de Proverbios fue escrito por el rey Salomón. El capítulo 4 comienza con la frase o con la palabra oíd hijos. Esto cuando dice oíd hijos, significa que le está hablando a sus hijos, un mensaje a sus hijos, pero también a su pueblo. ¿Sí me explico? En este caso el pueblo era Israel, que era su reino. ¿Por qué? ¿Por qué les hablaba a su pueblo? Porque se habían extraviado, habían olvidado a su Dios, practicaban cultos que eran ajenos a su Dios. Podríamos decir, en los tiempos de Salomón tal vez no pasó esto, porque si bien históricamente la historia de Israel se explica que el reino de Saúl, de David y de Salomón fueron los reinos más gloriosos que tuvo este pueblo, pero ya en los tiempos de Salomón su pueblo estaba comenzando a desviarse, incluso él mismo se desviaría de su propio camino. Entonces es por esto que cuando escribe este capítulo de los Proverbios, oíd hijos, habla a su pueblo, al pueblo de Israel. Lo más importante de esto es que nos aconseja que evitemos el extraviarnos, que nos exhorta, que nos anima a que podamos, o a lo que más nos conviene en la vida, es precisamente buscar la sabiduría ante todo. El deseo de Dios es deseo de Dios que todas nuestras pruebas salgan de manera correcta, que tengamos una vida y vida en abundancia, como hemos leído muchas veces, y que como premio final de este logro de buscar la sabiduría sea la vida eterna, como vamos a ver. Es un deseo de Dios para nosotros, pero seguimos preguntando, ¿por qué Dios está tan interesado en que adquiramos sabiduría? O sea, ¿qué es lo que busca Dios? Miren, primero hay que entender esto, porque su propio pueblo, así como nosotros, nos habíamos descarrilado o nos vamos descarrilando, desobedecemos su ley y no hemos aprendido lo que significa ser sabios. Les invito por favor que busquen Isaías capítulo 1 y leamos los versículos del 2 al 6, por favor. Isaías capítulo 1 y versículos del 2 a 6. La palabra de Dios expresa: oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende,
mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron la ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. La iniquidad es universal, aplicada para ese pueblo, pero también puede aplicar para mi vida. ¿Sale? No hay una persona que no se salve de poder ser inicuo si ella se lo propone. Puede ser desde el principio de los tiempos hasta el último de los tiempos, va a haber personas que sean malvadas. Es parte de la condición humana de lo que nosotros llamamos carne, o de que como espiritualmente le llamamos carne. Entonces la iniquidad que existe en el humano es universal, no es un tema personal o de agravio hacia una persona. Todos tenemos parte de esa maldad y nacemos con ella. Aquí hay una comparación tomada desde un cuerpo doliente, o lo que acabamos de ver, que un cuerpo que está doliente y que está enfermo. La enfermedad que está anunciando aquí es mortal. ¿Cómo se llama? Simplemente desde la planta de los pies hasta la cabeza, desde cualquier parte, rincón del cuerpo, esta persona o esta escenografía que nos pinta Dios de una persona habla que está enfermo. En resumidas cuentas, desde el campesino más humilde hasta el noble más importante en el pueblo de Israel, no había salud, no había principios y no había moral. ¿Por qué sabemos esto? Porque si existieran esos tres principios, bueno, Dios no estaría hablando de que estaban enfermos, ¿se me explicó? Entonces, no había, hablando en una parábola acerca de la enfermedad, su pueblo estaba bastante enfermo y no había cura. La única cura era el Señor mismo. Lo que podemos resumir es que no hay culpa, solamente hay culpa y solamente hay corrupción en cada uno de nosotros. ¿Qué pasa? Estos tristes efectos no son otra cosa más que el resultado de la separación que hubo entre Dios y los hombres en el Edén. ¿Sí me explico? Y hemos arrastrado con ello durante siglos, durante todo el tiempo de la humanidad. Sin embargo, este pasaje nos indica que mientras exista el pecado sin arrepentimiento, nada se puede hacer para sanar tales heridas y sus efectos pueden terminar en consecuencias fatales. Quizás si escuchamos esto podemos decir, está bien triste el caso, está feo la descripción que me está poniendo, pero yo ya soy salvo y conozco a Dios, entonces a mí no me aplica esa situación, yo zafo de esa situación, podemos decir. Sin embargo, hay que recordar que este mensaje que está hablando Dios aquí en el libro de Isaías le está hablando directamente a su nación, está hablando a personas que en teoría lo conocían, que sabían quién era Él. Entonces no es un problema nada más de las personas que son supuestamente del mundo, sino también aplica a cada uno de nosotros como cristianos. Sin embargo, Dios nos pone un pequeño remanente dentro de nuestros corazones, a nosotros como cristianos. Nosotros como cristianos, es la presencia de nuestro Señor Jesucristo, reflejada por el Espíritu Santo que habita en nuestros corazones, así como Él mandó al exilio a una parte de la población de Israel y de ese pueblo volvió a formar una nación. Dios pone en nuestros corazones, a través de la figura de nuestro Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo, ese remanente que nos permite combatir la naturaleza mala y que nos permite combatir las situaciones adversas que ocurren dentro de nosotros. Ahora bien, ahora hemos entendido que la sabiduría es necesaria porque si no nos descarriamos de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Pero hay otros puntos. Primero, en segundo lugar, la sabiduría es la enseñanza de un padre. Vamos a ver por qué. En Proverbios 4, versículos 1 y 2 dice: oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis la cordura, porque os doy buena enseñanza. Estas palabras, que en sí mismas son muy bellas, las inspiró Dios hacia Salomón. Inspirar quiere decir soplar, literalmente las puso
en su mente, en su corazón, en su mano, y él escribe estas palabras, pero quiere decir que en realidad vienen de nuestro Dios. Salomón solamente fue como la pluma, si lo queremos ver así, que nosotros ocupamos para escribir. Él dice que cuando él fue hijo de su padre, es decir, del rey David, y también fue delicado y único delante de su madre, que fue Betsabé. Hay que recordar que Betsabé y David tuvieron un primer hijo que falleció derivado del pecado que ellos tienen por haber cometido adulterio. ¿Se me explicó entonces? Pero el siguiente hijo que ellos tienen es Salomón, o quien vendría a ser el rey Salomón. Así que él se expresa o se describe que él también fue delicado y único delante de su madre. Por lo que nos deja ver en esta parte, Salomón fue el único hijo de Betsabé, o al menos el único hijo que tuvo con vida o que siguió, que tuvo vida desde Betsabé. David tuvo muchos más hijos. Salomón, recibió enseñanzas de su padre, de David. En nuestro tiempo, o para nosotros, la Biblia nos habla del Padre Eterno. Para nosotros, el oír, cuando dice oíd, hijos, es la voz de nuestro Padre Celestial. Sin embargo, también es necesario escuchar a nuestros padres terrenales, ya que ellos nos hablan con sabiduría y nos hablan acerca de experiencias, porque nos aman, no quieren que pasemos las mismas cosas o situaciones adversas que ellos quizás enfrentaron. Las palabras de Dios, como hemos dicho, son para su pueblo. Dios desea que vivamos una vida agradable delante de Él. Incluso, esto podemos pensar que es en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento. Sin embargo, también en el Nuevo, nuestro Señor Jesucristo nos habla de la misma manera. Por ejemplo, nos habla que las enseñanzas que Él tenía no venían de Él, sino que venían del Padre. También nos dice que debemos estar atentos a estas enseñanzas. Nos dice que debemos de tener cordura y precaución para manejarnos en esta vida, y también nos dice que no desobedezcamos ni que ignoremos su ley, porque Él vino a cumplir la ley, no a anularla. Entonces, este mismo mensaje también lo encontramos dentro del Nuevo Testamento. Ahora bien, les invito a que leamos Proverbios 4, versículos 3 y 4. La palabra de Dios expresa: porque yo también fui hijo de mi madre, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Proverbios 4, versículos 3 y 4. Estas palabras que nos están diciendo nuestro Dios son eternas y son para un propósito, para que tengamos vida. No solamente vida a nosotros, no solamente vida a sus hijos, sino para que la humanidad en general tenga o conozca lo que es tener vida. Siempre vamos a necesitar de la presencia de nuestro Padre. Cuando somos niños damos presencia de nuestro Padre, de nuestra Madre terrenal, si lo quieren ver así, pero conforme vamos pasando los años y conforme vamos entendiendo quién es la figura de nuestro Dios, vamos transformándolo y vamos cambiando nuestra dependencia de nuestros padres terrenales hacia nuestro Padre Celestial, o al menos así debería de ser. Ahora bien, la sabiduría o el entender sabiduría tiene un propósito especial. Proverbios 4, versículos 5 y 6 nos expresan: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, no la dejes y ella te guardará, ámala y te conservará. Dios, como un Padre amoroso hacia nosotros que somos sus hijos, nos aconseja que adquiramos sabiduría y nos ruega que no nos apartemos de las razones de su boca. Ahora bien, me surgió otra pregunta: ¿a qué se refiere Dios con las razones de su boca? Alguien, quizás usted sepa qué es o a qué se refiere Dios con las razones de su boca. En un principio yo no entendí esto, pero después leyendo entendí que las razones de la boca de Dios no son otra cosa que los mandamientos que Dios habla para nuestras vidas. Es así de simple. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué a veces no los escuchamos? Pues es simple, porque nosotros muchas veces nos hacemos oídos sordos a estos mandamientos. Otras muchas veces
sabemos que estamos haciendo las cosas mal y de todos modos no nos importa las hacemos, y otras veces en supuesta ignorancia terminamos cometiendo los errores que Dios nos ha señalado de manera puntual. Sin embargo, Dios lo que nos pide es precisamente lo contrario, que no nos alejemos de lo que Él llama las razones de su boca, es decir, sus mandamientos. Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 3, expresa lo siguiente. Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 3, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. ¿Cómo podemos entender la razón de la boca de Dios? ¿Cómo podemos conocer los mandamientos de Dios? Simplemente, pues es de manera simple. Tenemos que leer nuestra Biblia, tenemos que tener un tiempo de oración con Dios, tenemos también que estar dispuestos a escuchar directamente el pensamiento que a veces pone Dios en nuestro corazón a través del Espíritu Santo, y también estar dispuestos a escuchar el mensaje que Dios pone de otras personas hacia nosotros. Puede ser nuestros papás, puede ser el pastor, puede ser un maestro. En algunas contadas ocasiones incluso pondrá personas que ni siquiera saben de él para hablarle o para corregirle acerca de algo que le quiere decir. Pero tenemos que estar nosotros siempre atentos, siempre dispuestos a escuchar o a saber identificar cuando Dios nos habla. Hay personas que dicen que los sueños también es una forma en la que Dios habla. En lo personal, creo que nunca he tenido un sueño bueno, en realidad no sueño nada, casi nunca, no lo recuerdo, pero no recuerdo un sueño que haya sido tan importante en mi vida que yo pueda decir que Dios me estaba hablando. Respeto las creencias personales de cada persona, pero le invitaría que si tiene un sueño le pida a Dios que lo confirme varias veces para no saber o para no estarse sugestionando usted solo. ¿Sale? Entonces, no lo descarto, aunque en mi experiencia personal jamás, no recuerdo haber tenido como un sueño, como un canal que Dios ha buscado que yo conozca sus mandamientos. Proverbios 4:7 dice: sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Como mencionábamos hace un momento, siempre debemos de escuchar a nuestros maestros, a nuestros pastores, a nuestros padres. Aunque la instrucción muchas veces que nos dan es molesta, nos incomoda, muchas veces incluso las instrucciones que recibimos llevan, si ustedes lo quieren ver así, un dejo de reproche y un dejo de corrección. Debemos de estar dispuestos a tomarla como para nosotros, porque no es la persona que nos está indicando, es Dios mismo que nos está hablando. A veces es complicado enfrentarnos a situaciones que nos hacen ver que la forma en la que estamos viviendo es incorrecta, pero tenemos que aprender a tener disciplina y aceptar la verdad que viene de parte de nuestro Dios. Los padres de Salomón lo amaban, sin duda lo amaban, por tanto lo enseñaron. Si usted dice amar a su hijo y no lo enseña, no ama a su hijo. Si su hijo usted lo enseña y no lo escucha, su hijo no lo ama tanto. Porque en una relación de enseñanza también hay amor, hay fraternidad y hay cofradía. ¿Sí me explico? Entonces es importante que usted como padre, bueno, afortunadamente yo no soy padre, pero pero sí recibí muchas instrucciones de mi padre. Entonces es importante escuchar a nuestros padres porque ellos nos hablan para nuestro bien y para nuestro beneficio. El interés especial que tiene Dios para la sabiduría es porque quiere que para nosotros esta sabiduría se vea reflejada en la salvación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué?
porque si somos sabios, aprendemos a entender nuestra condición humana y por lo tanto aprendemos de su gracia, de que tenemos la necesidad de un Salvador. Entonces, la sabiduría tiene como fin llevarnos o presentarnos la salvación como medio de poder salir de nuestros problemas y poder estar bien delante de Dios. La salvación es tan necesaria para llevar una vida agradable a Dios y que sea de beneficio para nosotros mismos, que el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10 dice: el ladrón no viene para hurtar y matar, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esta sabiduría, la sabiduría que viene de Dios, es la única cosa necesaria que necesitamos para nuestras vidas. Un alma sin sabiduría, un alma sin gracia y un alma que no tiene la presencia de nuestro Dios es un alma muerta, ¿sabe? Alguna vez escuché a alguien decir: cuán pobres, despreciables y desgraciados son los que con toda su riqueza y poder mueren sin tener entendimiento, sin Cristo, sin esperanza y sin Dios. Y creo que la verdad tienen razón. Puedes tener muchas riquezas, puedes tener pocas riquezas, puedes ser muy inteligente, puedes ser poco inteligente, en fin, muchas situaciones de esta vida, pero es más triste morir por no haber aceptado a Señor Jesucristo, porque esa es la muerte eterna. Que a lo mejor haber padecido algunos males, algunas situaciones que de todos modos Dios te va a sacar de ellas, pero tener la seguridad de que estaremos en la presencia de nuestro Dios. Por eso, hermanos, les invito a que escuchemos los dichos de aquel que tiene palabras de vida eterna, es decir, nuestro Señor Jesucristo. Así nuestra senda será sencilla ante nosotros, pudiendo mantener y tomar una firme instrucción que nos evite ser angustiados o tropezar. Ahora, les invito a que vayamos a Proverbios 4, versículos del 14 al 17. La palabra de Dios expresa: no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa, porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer alguno, porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Proverbios 4, versículos 14 al 17. Pareciera casualidad lo que describe este párrafo, porque podríamos decir, bueno, eso le pasa a los asesinos, a los sicarios, ¿no? Aquellas personas que roban herencias, a los estafadores, a gente, a malos profesionales, vamos a llamarles así, ¿no? Pero ¿han escuchado ustedes acerca de los crímenes de las personas que cometen o que les llaman de cuello blanco? Son aquellas personas que por su apariencia o por su posición social no esperarías que hicieran tales crímenes. Sin embargo, muchas veces dañan más ese tipo de crímenes que lo que daña la corrupción o lo que daña la maldad común, vamos a llamarlo así. De la misma manera, habemos cristianos que somos delincuentes de cuello blanco, porque dices, bueno, si yo sé que mi vecino es un inconverso, yo sé que le caigo mal, yo sé que cada vez que me ve me quiere atropellar, como sea, tú lo entiendes y tomas tus precauciones, por decir algo, ¿no? Pero si yo soy hipócrita con mis hermanos, ¿no? Si yo me acerco y vengo aquí a la iglesia y aparentemente convivo con ellos, ¿no? Y cuando no están o cuando junto mi grupo de personas más cercanas y empiezo a cotillear por el hermano Airo, que no me cae muy bien, por el pastor, que no estoy de acuerdo en cómo dirige la iglesia, por los hermanos músicos, y en fin, ¿no? Ese tipo de pecado, vamos a llamarlo pecado de cuello blanco, es el que destruye más y destruye dentro de nuestra iglesia, ¿no? Porque aparte nosotros creemos que estamos haciendo bien, ¿no? O sea, nosotros creemos que estar orando o estar pidiendo que vengan otras personas de fuera a resolver nuestros problemas es algo que es correcto. Sin embargo, esto está más alejado de la realidad y de lo que quiere Dios en nuestras vidas, y es un excelente ejemplo de alguien que no actúa con sabiduría, ¿saben? O sea, cuando actuamos de esa manera, a escondidas, de manera sucia, de manera
poco inteligente, estamos demostrando nuestra poca sabiduría. Es un ejemplo claro. Entonces, también debemos de cuidarnos nosotros como cristianos de no caer en esas situaciones. Hay situaciones que son muy abiertas. Si ustedes me ven a borracho aquí enfrente, pues evidentemente es un ejemplo de algo que no debo de hacer bajo ninguna circunstancia. Pero es igual de malo que me vean borracho enfrente que me vean cotilleando con mis compañeros, con mis hermanos, en favor de tal o de cual persona. Es exactamente lo mismo, ¿sale? Ninguna de las dos se debería de hacer. Ahora bien, normalmente cuando nos encontramos en pecado, pasa algo que es que nos destruye. ¿Sí me explico? Destruye nuestras esperanzas, destruye nuestras ilusiones, nuestros sueños, y es Dios actuando en nuestra vida para llamar nuestra atención y también para que aprendamos a no ser premiados mediante el pecado, ¿no? Porque podríamos asumir, bueno, si hice esta cosa mala y aparte me fue bien, entonces seguramente es porque Dios quiere que actúe de esa manera, ¿no? Entonces, normalmente Dios pone un remedio y muchas veces ese remedio no es gustoso para nosotros, porque es una forma en la que Dios nos enseña su desaprobación a la forma en la que estamos viviendo. Pero cuando pecamos podremos preguntarnos, o podremos hacer la siguiente pregunta: ¿dónde está Cristo en nuestras vidas cuando andamos perdidos, cuando andamos descarriados, vamos a llamarlo así? ¿Dónde creen que ustedes está Cristo cuando andamos haciendo cosas o cuando nos portamos de manera incorrecta? Cristo siempre está al lado de nosotros. El Espíritu Santo no nos abandona. Nosotros que somos creyentes, siempre está al lado de nosotros. No le agrada que nos comportemos de esa manera. Y normalmente nos damos cuenta de su presencia cuando ya nos sentimos desechados, cuando nos viene una enfermedad, cuando estamos en el hospital, cuando nos metieron en la cárcel, cuando elegimos a una mala pareja, ¿no? A pesar de que todo el mundo nos hablaba que no nos convenía, ¿no? Entonces es cuando nos damos cuenta que necesitamos de Dios para corregir nuestra vida, ¿no? Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo siempre ha estado junto a nosotros, y lo bueno es que hay esperanza. Dios siempre nos da esperanza de corregir nuestro camino, y eso es donde emana la verdadera sabiduría. Les invito a que busquemos Proverbios 4:18, por favor. La palabra de Dios expresa: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Dios nos promete que si nos acercamos a Él, ante sus ojos seremos justificados. Es decir, seremos justos. Y Dios promete que los justos llegarán a ser perfectos. No nos dice que ya seamos perfectos inmediatamente. Nos dice que nos va a ir puliendo de tal forma que llegará el día en que seamos perfectos. Este pequeño versículo describe cómo debe de ser la vida del cristiano. Tiene que ir mejorando día con día. Así como la luz de la aurora, que tarda en salir 6 horas durante la mañana hasta las 12 del día y se posiciona en su lugar, nosotros tenemos que ir trabajando en nuestros corazones. Lo importante no es tanto los errores que hemos cometido, sino darnos cuenta de la condición en la que nos encontramos y poderle pedir trabajar a Dios a partir de eso. Esa es la gracia que tiene Dios delante de nosotros, que nos limpia y que nos hace caminar, y que siempre nos da una nueva esperanza, siempre nos da un nuevo camino para volver a empezar, ¿no? Les invito, por favor, que abramos Efesios 4, versículo 13, por favor. Efesios 4, versículo 13. Les invito a que lo leamos todos juntos, por favor. La palabra de Dios expresa, Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bien, hermanos, cuando decidí qué es lo que iba a pasar a hablar aquí referente, bueno, cuando Dios puso en mi corazón qué es lo que tenía que hablar, originalmente este no era el tema que iba a tocar. La semana pasada tuvimos una maravillosa predicación de nuestro hermano Aldo,
donde nos invitaba a ponernos en acción acerca de las cosas que tenemos que hacer dentro de nuestra iglesia. Predicar la palabra de nuestro Dios, trabajar en unidad, trabajar en armonía, etc. De nuestro hermano Aldo, Dios a través de nuestro hermano Aldo nos hablaba de esta situación. Entonces yo pensé y dije, bueno, voy a sacar algunos puntos, algunos ejemplos prácticos de cómo trabajar en unidad, cómo trabajar en armonía, para aplicarlos a nosotros como iglesia. Sin embargo, a mí siempre me había dado risa las personas que decían, bueno, es que Dios a la mera hora me cambió el tema, ¿no? Dios puso en mi corazón, ¿no? Y yo decía, sabes que no estás bien preparado, papi, ¿no? Entonces yo decía eso, ¿no? Pero en realidad, pues me pasó lo mismo, ¿no? O sea, Dios me enseñó que eso no era lo que Él estaba poniendo en mi corazón, ¿no? Y me hizo preguntarme, ¿cómo tenemos sabiduría? ¿No? O sea, vamos a suponer que los 3 o 4 puntos que yo hubiera puesto aquí al frente delante de ustedes, ¿cómo saber si eran correctos o no? ¿No? Y la manera de saber si son correctos es mediante sabiduría. Si bien el título del tema no lo cambié, sigue siendo el mismo, la sabiduría de Dios aplicada en la vida diaria, en realidad no hablé de algún punto específico para la vida de una persona, porque en realidad no conozco mucho de la vida de ustedes, como ustedes tampoco conocen la mía, y para mí es muy complicado muchas veces incluso ser objetivo conmigo, mucho menos le puedo ofrecer un consejo puntual a otra persona. Pero lo que sí he podido entender es que mientras nos centremos más en nuestra relación con Dios, mientras dejemos de pensar en nuestro día a día como nuestros logros más importantes, Dios nos va a corregir y Dios nos va a empezar a hablar, a dar sabiduría. Si queremos saber si necesitamos cambiarnos de trabajo, si esa oportunidad de cambio de trabajo viene de Dios, por decir un ejemplo, si queremos saber qué carrera estudiar para las personas que son jóvenes, con quién te vas a casar para las personas que estén interesadas, ¿no? Etcétera, no sé, cuestiones en la vida que autocomprarse, no sé, cuestiones en la vida, hay muchas en la vida cotidiana. El problema es que muchas veces, o todas las veces, nos centramos más en esto, en encontrar la respuesta a esa vida cotidiana, que en encontrar la respuesta a través de Dios. Mientras nosotros nos acerquemos a Dios, mientras nosotros nos abramos a Él y tengamos una relación genuina con Él, Él se encargará de ponerle la respuesta correcta en cada situación de su vida. Ya no necesitará preguntarse, ¿qué carro me voy a comprar? ¿Me voy a cambiar de casa? ¿Voy a rentar? No sé, muchas preguntas. Yo no soy muy inteligente, por eso no hago muchas preguntas a la vida, pero usted seguramente tendrá muchas preguntas que necesitan y que urgen tener respuesta. Bueno, la respuesta a todas sus preguntas y cómo adquirir sabiduría es a través de una relación con Dios, porque Dios inmediatamente después le pondrá a usted su actuar y comportamiento que tiene que hacer en cada situación, y gracias a ello podemos ser más que vencedores. Muchas gracias, hermanos, que Dios les bendiga.